Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente un nuevo video. Dios los bendiga y los guarde siempre. Yo voy a hacerles una pregunta ahora. Una pregunta que es fácil de responder, pero vamos a ver, porque depende mucho de nuestra relación con Dios para poder responderla de una forma sencilla o no. ¿Te sientes seguro? Es una pregunta muy sencilla, como les dije. Vamos a hablar sobre este tema, pero antes no quiero que se olviden de que nosotros como ministerio apoyamos mucho a las personas que quieren sacar su primer disco, su primer sencillo, su primer álbum y poder así alabar a Dios de una forma genuina a través de la alabanza y la adoración. Nosotros como ministerio apoyamos a que si quieren sacar un proyecto que quizás lo han querido hacer hace mucho tiempo, pero no han podido por diferentes circunstancias que se presentan económicamente, qué sé yo. Nuestro ministerio en nuestro ministerio nos encargamos de ayudarles para que puedan hacerlo, siempre y cuando seas cristiano. Si no eres cristiano, ni te molestes en escribirnos, ¿sí? Hay muchas personas que nos escriben a los comentarios, también al Facebook. Yo les pido, por favor, que si quieren comunicarse con nosotros, hagan clic al correo electrónico que está apareciendo abajo en el comentario fijado, y también vayan y escriban en el correo electrónico que está en la descripción del video. Muy bien, ahora, ya que hemos hablado un poco sobre esto, yo quiero hablarles sobre la seguridad. ¿Te sientes seguro? Hay gente que me dice, mientras más predico de Dios, más ataques del enemigo recibo. Hablaremos más adelante. Quiero hablar sobre la persecución que tenemos nosotros los cristianos, porque estamos siendo perseguidos por diferentes medios, de diferentes formas, y yo quiero que tengamos un estudio bíblico y estemos hablando sobre la persecución que estamos viviendo y la persecución que más adelante vendrá, ¿sí? Porque vamos a sufrir. Por ahora estamos tranquilos aquí en Latinoamérica, pero esto se viene y se viene muy grande, así que vamos a hablar más adelante sobre el tema. Pero hace unos días tuve una conversación con un suscriptor del canal que se llama César, es un hermano en Cristo, así que saludos César, hasta Huacho, Perú. Y bueno, él me decía que no le alcanzó llegar a la hora en que nos habíamos quedado en reunir por Zoom, porque él queremos trabajar juntos en un proyecto que tiene de música. Entonces, pero se le habían presentado problemas familiares. Y entre todo lo que me mencionó, me dijo que siempre que tenía que hacer algo para Dios, se le presentaba todo tipo de problemas y no podía hacer las cosas que él deseaba hacer. Y también muchas veces pues ya hasta sin ganas quedaba, y eso nos pasa a todos los cristianos. Creo que nos pasa esto. La pregunta es la siguiente: si a ti no te pasa, cuando quieres hablar de Dios, si no tienes ningún tipo de problema, cuestiónate tu cristianismo o tu forma de vivir el cristianismo. Muy bien, voy a contarles algunas experiencias. Yo de adolescente, por ejemplo, vamos a contar unas cuantas experiencias chiquitas y rapiditas. Por ejemplo, de adolescente yo estaba caminando por el Jardín Belén, así se llama. En la ciudad donde vivo hay un jardín infantil de niños y se llama el Jardín Belén. Yo estaba caminando y de repente, después de haber hablado con unos amigos del colegio sobre Cristo, eran las 9:10 de la noche. Sentí que para llegar a mi casa tenía que pasar por un callejón oscuro y sentí que alguien estaba caminando detrás mío y me quería hacer daño. Sentí unos escalofríos terribles. Volteé para ver qué es lo que estaba pasando, pero no había nada de nada. Y comencé a sentir mucho temor que ya había experimentado antes cuando era niño, cuando me crucé con unas brujas. Y me dijeron, si es que eras realmente cristiano, pues acércate y entréganos ese folleto. Y yo, aunque era niño,
gracias a Dios por su fuerza, no por las mías, es que pude acercarme a ellas y poder entregarles los volantes, que espero, porque nunca más las volví a ver, al menos no recuerdo, espero en algún momento ellas hayan recibido a Cristo en sus corazones. Pero ese mismo sentimiento es el que sentí, ese mismo sentimiento es el que tuve, mejor dicho, cuando estaba caminando por ese lugar. Luego, en otra oportunidad, estábamos al frente de la catedral de la Iglesia Católica conversando con unos amigos, también con un amigo cristiano. Estábamos hablándoles a otros amigos que eran del colegio, que no eran cristianos, y exactamente lo mismo después de que cada uno nos fuimos, porque compartíamos camino hacia nuestros hogares y nos dividíamos en una parte. Pues yo lo dejé en su puerta y me fui a mi casa, y exactamente otra vez la misma sensación de inquietud, inseguridad, y siempre así que hablaba en el colegio sobre Dios a mis compañeros de clases. Siempre me pasaba lo mismo. En el campamento, una vez, por ejemplo, casi me ahogo, ¿no? Porque tenía que presentar, no me acuerdo si tenía que dar algún devocional, algún testimonio, o teníamos que presentar algún grupo musical, algún teatro, no recuerdo realmente, pero estábamos en un campamento cristiano, yo no sabía nadar, y de repente el mar estaba tan pacífico, tan suave y tranquilo. Para esto debo decir también que cometimos el error de faltar a las reglas que estaban establecidas en el campamento, porque teníamos un límite hasta donde podíamos llegar. Sin embargo, habíamos nosotros roto esa ley y nos habíamos ido más lejos. Entonces, yo no sabía nadar y el mar estaba pasivo, bien tranquilo, y de repente, de la nada, Dios me libró de una muerte segura, porque estábamos cazando cangrejos y me dijeron: Diego, ven acá, nosotros vamos a ir un poco más abajo, ya que tú no sabes nadar. Entonces, ni bien me dicen, pues yo me agarro así de la mano de un compañero del campamento, así estábamos agarrados. Y una vez que yo dejé de pisar la roca en la que estaba parado, y cambié de lugar contra el otro hermano, como sentí como si fuera una película de ciencia, no sé, una película X, como en cámara lenta nuestros brazos se separaron, y yo ya estando arriba y él abajo, vino el mar, lo comenzó a golpear contra las rocas, y el mar se puso muy bravo, como creo que quizás nunca antes lo había visto. Ya estábamos perdiendo toda esperanza. En ningún momento nos pusimos a orar a Dios, cosa que estuvo muy mal. En todo tiempo queríamos sacarlo de las aguas, pero para mí al menos era imposible, hasta que Dios puso en mi cabeza que hace unos 5 minutos atrás habíamos cruzado con unos pescadores que estaban en las rocas y tenían mallas, esas redes para pescar. Así que sin avisarle a nadie me fui corriendo, y todos comenzaron a llamarme: Diego, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y yo me fui corriendo porque no tenía tiempo. Entonces logré gritar, hacer señales a los pescadores y decirles: hey, vengan, mi amigo se está ahogando. Entonces ellos, gracias a Dios, a pesar de la distancia que teníamos, porque era una distancia muy larga, gracias a Dios, ellos entendieron, y escuché a lo lejos que uno le dijo al otro, eran como 5, uno de los niños se ha caído al agua. Entonces vinieron con sus redes y, como a pescado, lo sacaron a mi amigo del agua, todo golpeado, todo ni siquiera moreteado, todo ensangrentado en realidad, que si hubiera sido yo, porque yo estaba en ese lugar, yo no hubiera aguantado. Y Dios, de muchas que me sacó, esa fue una de las más impresionantes. Y teníamos que hacer, como les dije, algo muy especial esa noche en ese campamento. Luego, cuando estaba en la casa de una amiga, ella vivía en una de las casonas antiguas de la época del virreinato.
Entonces para ir al baño teníamos que ir por un pasadizo oscuro porque no le habían puesto ni un foquito en todo el pasadizo. Por un pasadizo muy oscuro hasta el fondo teníamos que recorrer. Y yo, mientras estaba haciendo pues lo que uno hace en el baño, sentí como alguien me tocó. Después de que me paré y me estaba lavando las manos, me tocó así el hombro. Sentí clarito, volteo y no había nadie. Así que comienzo a reprender al enemigo en el nombre de Jesús, y seguía esa opresión, ese fastidio, y así que comencé a orar a Dios y me alejé hasta que, y según yo tranquilo, ¿no? Pero cuando llegué a la sala donde estaban reunidos todos, me vieron más pálido que y se dieron cuenta que algo había pasado porque me dijeron, oye, ¿qué te ha pasado? Entonces se dieron cuenta. Y también en la casa de unos tíos allí en Lima también tuvimos una experiencia muy fuerte. También sentí cosas similares, siempre antes de predicar o antes de hacer algo para Dios. Qué coincidencia. Y sé que a muchos de ustedes les pasa. Me lo han contado muchas personas, como este hermano en Cristo de que les estoy hablando ahora. También, ya para terminar con estas historias, al aperturar aquí la iglesia, también aquí en Moquegua, también ocurrió algo, porque todo iba supuestamente viento en popa. Pero esa noche había una persona venezolana que... Y al día siguiente, el día de la inauguración de la iglesia, teníamos bautismo. Entonces teníamos que estar bien preparados, bien en comunión con Dios, como debemos estar siempre, ¿no? Pero esa noche esta persona se contactó con nosotros. Para mí, pienso que él estaba endemoniado, y nadie me va a quitar de la cabeza de que él estaba endemoniado y de que Satanás trató de distraernos de una u otra manera, para que en la iglesia al día siguiente no se aperturara, y tampoco haya esos bautismos. Y bueno, ocurrió todo un rollo en el hospital. La cuestión es que llegamos, no sé si a las 3, 4 de la mañana, y teníamos que estar temprano para poder hacer todo lo que teníamos que hacer en la congregación, pero en el templo. Pero gracias a Dios todo salió conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué el enemigo ataca a los cristianos? Bueno, si es que eres un cristiano de acción, pues el enemigo te va a atacar. Si eres un cristiano de esos que son tibios, pues el enemigo, tú no te preocupes, el enemigo no te va a atacar, ni siquiera te va a molestar, no va a importarle qué es lo que haces con tu vida. ¿Por qué? Porque simplemente no estás llevando los pasos correctos de andar en el camino que Dios te pidió que andases, y por lo tanto no puedes predicar ni hacer discípulos, mucho menos bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como Jesús nos lo dio en la Gran Comisión. Pero nosotros, los cristianos en acción, cuando sentimos este tipo de cosas, no debemos tener miedo, pero siempre está la parte humana. Vamos a leer lo que dice 2 Timoteo 3:12, ¿sí? Voy a buscarlo acá. 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los ataques del enemigo son un tipo de persecución. Pero vamos a leer más. En 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y leeremos lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, la persecución contra la iglesia está puesta en la cabeza de las personas desde la misma mente de Satanás. Por lo tanto, también vamos a recibir persecución no solo de las personas, sino también de las fuerzas del mal, del enemigo. Pero no debemos tener miedo a Satanás, porque nosotros tenemos a alguien que es más poderoso, Dios, que está con nosotros, como hemos leído en Romanos 8:35. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Por lo tanto, no tengamos miedo. Ahora, el hecho de que sabemos que con Cristo somos más que vencedores, no quiere decir que Satanás no tenga autoridad en este mundo. Satanás ha recibido autoridad por Dios mismo en este mundo, porque este mundo le pertenece por un breve tiempo a Satanás. Veamos lo que dice Hebreos 6, 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que estar y permanecer firmes. Si nosotros no estamos en una vida en comunión con Dios, el enemigo nos va a arrastrar y va a hacer con nosotros lo que quiera. Pero tranquilo, si tú eres de los que no predica, el enemigo ni te va a molestar, porque eres tibio. Tienes que buscar a Dios. Ser un cristiano caliente. Sé la luz, sé la sal que Dios quiere que seas. Predica la palabra de Dios, predica el evangelio de Dios, predica de la salvación de Jesucristo. Pero, ¿sabes qué? No te voy a mentir. Como dicen muchos de los falsos predicadores, todo te va a ir bien. Te va a ir bien con tu vida, en tu relación con Dios, y Dios te va a suplir para tus necesidades. Pero eso no quiere decir que no vas a padecer persecuciones, ni vas a padecer algún tipo de ataques, o muchos tipos de ataques. Como hay muchos que dicen, no te va a pasar nada. Claro, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Claro que no. Dios nos va a proteger. Por eso no quiere decir que en nuestras debilidades no vamos a pasar por ese sufrimiento como personas que tenemos. Porque este mundo está gobernado por el mismo Satanás, pero vuelvo a decir, por un breve tiempo. Ahora también yo veo muchos de estos falsos predicadores que dicen: Satanás está vencido bajo mis pies, yo te piso, yo hago contigo lo que quiero, ¿no? Y comienzan a hablar como si fueran más poderosos que Satanás. Y eso es algo muy, pero muy difícil de digerir para el verdadero cristiano, porque en realidad Satanás tiene la autoridad. Miren, yo voy a leer rapidito el versículo de Judas 1:9. El versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nuestra lucha es contra huestes espirituales, pero no podemos hacerla si no tenemos a Dios de nuestro lado. Si no tenemos a Dios de nuestro lado, no podemos hacer lucha. Y quien va a pelear nuestra batalla es Dios. Nosotros mismos no vamos a poder hacerlo. Vamos a leer este mismo capítulo 1 de Judas, pero ya no solamente el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo... voy a leer partes, secciones, ¿sí? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que con
contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. Se han infiltrado. Muchos que se llaman pastores, que se han infiltrado en la iglesia de Dios, ¿sí? Y han entrado encubiertamente. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la libertad en libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, estamos hablando ya de cuando Dios liberó a Israel del pueblo que estaba presos en Egipto. Después destruyó a los que no creyeron, o sea, a los egipcios. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, ya está haciendo otro, que abandonaron su propia morada, los ha guardado también bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También habla de Sodoma y Gomorra. Dice que como ellos, como estas ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, estas personas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por cuanto, y vuelvo a repetir el versículo 9, el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés, con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, ¿sí? Sino que dijo, el Señor te reprenda. Por estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, el camino pecaminoso, el camino que Dios no les está, que Dios no está contento que sigan. El camino del pecado, el camino de Caín. Ahora, hay muchas de estas personas que se creen con una autoridad superior a la de Satanás, y no se dan cuenta que Satanás es el gobernante de este mundo, que Satanás está con la autoridad dada por Dios para hacer las cosas que tiene que hacer durante el tiempo que Dios le está permitiendo. Nosotros no somos más poderosos. Ni siquiera el arcángel se atrevió a decir algo a Satanás. Solamente que el Señor te reprenda. No, él no lo reprendió. Dijo que el Señor te reprenda. Y muchos de estos falsos predicadores, que te reprendo, ¿no? Como la vez que yo cometí ese error, cuando les conté que yo reprendí. ¿Quién soy yo? Yo no tengo esa autoridad. Ahora es muy diferente la autoridad, sobre todo en la voluntad de Dios, que si es que nosotros podemos hacer algo, es por la autoridad de Dios en nosotros, que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones como Salvador. No la autoridad que nosotros por nosotros mismos tengamos. Quiero que lo grabemos en nuestra cabeza. Nosotros no tenemos esa autoridad. La autoridad viene de Dios, y Dios es quien se encarga de pelear nuestras batallas. Nosotros no. ¿Por qué nosotros queremos pelear las batallas de Dios? Nosotros mantengámonos firmes en Dios. Nosotros mantengámonos firmes en la promesa que Dios nos ha hecho, que nos va a guardar. Y mantengámonos en oración, en comunión, para que Dios nos guarde. Pero no porque nosotros tengamos la autoridad, Dios es quien la tiene. Ahora, debemos también esforzarnos, dice la palabra de Dios, y ser valientes. Porque como dice en Mateo 24:13, y voy a leerlo, dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin
será salvo. Hermanos, muchas veces nosotros queremos ser nosotros, como estos discípulos que vinieron a Jesús. Hasta los demonios se nos sujetan. Jesús no les dijo, qué bueno, no, les dijo, oren para que el enemigo para que no los aleje, porque el enemigo lo que busca es alejarnos de Dios. No se alegren porque los demonios se les sujetan. Dios es quien lo hace. Si es que nosotros estamos en comunión con Dios, Dios es quien se encarga de hacerlo. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. El Señor, ¿saben ustedes que el Señor nos entrega en manos de Satanás, del enemigo? Y nos entrega para que aprendamos a no creernos más que otras personas o que podemos hacer más de lo que Dios nos permite, para que no creamos que estamos por encima del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿No me creen? Vamos a verlo. En la Biblia está. Vamos a verlo. En 1 Timoteo 1, del 12 al 20, dice, acá está hablando Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, porque sabemos que él perseguía antes a la iglesia de Dios, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, fue más grande con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús al mundo para salvar, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren la humildad de Pablo. Él no está haciendo aspavientos de la grandeza. Él está siendo humilde. Yo soy el primero de los pecadores. Yo fui quien persiguió al pueblo de Dios. Mas Dios tuvo misericordia de mí, es todo lo que está hablando. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué humilde Pablo. Y creemos que Pablo, con todo el currículum que tenía, no podría, vamos a verlo humanamente, él podría fácilmente jactarse, pero no, él está siendo humilde y al final está terminando diciendo: a Dios sea la gloria, porque nunca debemos quitarle ni robarle la gloria a Dios. Él no la da a nadie ni la comparte. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Camines por el camino de Dios, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, y aquí vemos dos nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, vamos a ver. Dice, entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero vamos a ver otros versículos. En Mateo capítulo 4 del 1 al 2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y bueno, entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. En la palabra de Dios lo encontramos. ¿Quieres seguir escuchando más cosas? Bueno, vamos a seguir buscando y vamos a ver en Job capítulo 1, versos del 9 al 12, que dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso tiene Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, Satanás le está diciendo que Job está protegido.
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces Satanás le estaba diciendo que por eso Job no abandonaba a Dios, porque Dios le había dado de todo. Pero miren lo que hace Satanás: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Sí? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Yo me imagino a Satanás saliendo de la presencia de Dios todo contento y diciendo: le voy a hacer de todo porque puedo hacerle de todo. Acabo de recibir la autoridad de Dios para hacerle lo que yo quiera menos matarlo. Entonces voy a hacerle lo más cruel que pueda hacer. Y vemos todos lo que ocurrió con Job. Y Job fue fiel. Y Satanás quedó ridiculizado. Y vamos a ver un versículo más. En Lucas 22, el 31 al 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, eso estaba hablándole a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, acá Jesús le está diciendo: mira, Satanás está pidiendo para que te para zarandearte. Pero dice Dios, no dijo, no le voy a dar permiso. No dijo eso. Dijo que iba a orar por él, para que no falle su fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, pero también sabía que Pedro iba a regresar. Y una vez vuelto, dice: confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Antes de que tú niegues que me conoces. Muy bien. Satanás está ahí para pedirle constantemente a Dios zarandearnos, quitarnos todo lo que pueda, según su pensamiento, acercarnos a Dios. Pero ahí es donde viene la comunión que yo les digo que siempre debemos tener. Nosotros debemos estar orando. No juguemos con el diablo, porque a él se le ha dado toda la autoridad por Dios mismo. Esto no es ningún juego. Más bien tenemos que mantenernos en oración en todo tiempo para no pecar contra Dios. Más bien debemos de mantenernos en oración para que Dios nos guarde y nos libre de los ataques del enemigo. Todo pecado que cometamos, también nosotros decimos: el diablo nos ha hecho hacer esto. Y eso no demuestra más que falta de madurez espiritual. Porque al final, ¿quién toma las decisiones? ¿Ustedes o Satanás? ¿Nosotros o Satanás? ¿Quién decide ser infiel a su esposa, a su esposo? ¿Nosotros o Satanás? Satanás puso la piedra delante, pero ¿quién decide ser ciego y tropezar? ¿Nosotros o Satanás? Cuando tenemos vemos un manojo de dinero al frente de nosotros y nadie nos está viendo, y miramos o vemos una cartera en el suelo y nos la agarramos diciendo: bueno, no está acá la persona. ¿Quién está decidiendo robar? ¿Nosotros o Satanás? No nos cansemos de rogar a Dios. No nos cansemos de orar a Dios para que Dios libre nuestra vida, nos libre de las manos del enemigo. Y así, sin miedo, sigamos predicando la obra redentora de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde de todo. Oremos y estemos firmes para que no venga Satanás y nos pida a Dios y Dios le diga: muy bien, hazlo. Porque quizás no estamos en donde deberíamos estar,
porque quizás nosotros nos creemos que estamos acá, cuando tal vez estamos acá. Dios te bendiga.